Le toca el turno a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, presentación entre compañeros. Gracias, José Luis. Gracias, Nayí. De verdad que es una mesa de debate extraordinaria. Miren, buenos días, don Álvaro. Un abrazo en la distancia. Esperamos que esté con nosotros en los próximos días. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez. Buenos días al país. Yo le decía a Nayí Chaede en su introducción de su comentario inicial que las estrategias políticas y las estrategias mediáticas, y lo digo porque puedo decir que tengo el privilegio de no solamente trabajar en esa área, sino de que he dedicado más de 20 años, 25 años a la formación, no solamente en términos profesional, sino también en términos prácticos y académicos, a las estrategias políticas y electorales. Y a trabajar... ¿Dónde estaba antes de llegar a Z, esos 25 años? Y trabajar por eso, experiencia acumulada en el Palacio Nacional, para tu información. En el Palacio Nacional. Sí, en el Palacio Nacional. ¿En qué redacción? Porque muchas redacciones. Bueno, yo compartí redacción con el señor que está aquí a mi derecha. En última hora, parece que el Alzheimer le llegó temprano, él se olvida de eso. Lo que pasa es que usted era ahí medio principiante, ya yo iba No, avanzado. en el 2000, yo no pude haber sido principiante en el año 2000, trabajando contigo ahí. No pude haber sido principiante. Porque cuando usted estaba ahí en la calle de Nueva York, yo estaba acá en Telesistema Dominicano trabajando ahí. O sea que estamos en presencia de dos viejos. Entonces, eso es un golpe bajo. Entonces, eso es un golpe bajo. Adelante, compañero. Ahora sí. Bueno, arrancamos entonces. Entonces le decían allí, miren, esa estrategia que parece que el gobierno maneja datos. O sea, si algo ha hecho el presidente Luis Abinader, y todo el que está en el Estado sabe que aquí se hacen tracking día a día, y hay empresas especializadas haciendo tracking. El tracking es el pensamiento de la sociedad, el pulso de la sociedad, el ítem de la sociedad sobre los problemas básicos de la sociedad dominicana. Por ejemplo, ¿qué piensa la gente sobre el tema de los productos de primera necesidad? Yo quiero saber qué piensa la gente. Entonces yo hago un tracking y la gente te dice, no, esto está carísimo, entonces este país lo está llevando el diablo. Yo anteriormente con 10 mil pesos iba al supermercado y llenaba un carrito y ahora salgo con 2 fundas. Entonces el gobierno comienza a hacer un análisis de coyuntura y a partir de ahí entonces trata de tomar decisiones y trata de tomar medidas que impidan que ese tipo de deterioro de imagen pública se vaya dando. Cuando se dan situaciones como la que está viviendo el país, que hay muchas de las cosas y hay que admitir que están fuera del control del gobierno, porque hay elementos de factores externos, entonces se recurre, en la mayoría de los casos, al montaje de narrativa mediática que tiendan a ocultar la realidad. Entonces, los teóricos llaman a eso el fenómeno de la pseudoconcreción, que es aquello lo que se oculta detrás del fenómeno, o sea, cuál es la intención detrás de cada elemento y de cada cosa que se hace. Y obviamente que cuando el gobierno mide, sabe que el presidente Luis Abinader, en cada encuesta, porque una cosa es el nivel de aceptación, una cosa es el nivel de aceptación del presidente, tú me dirías a mí, el presidente, bueno, un 60%, porque en medio de una crisis, tú me preguntas a mí cómo tú ves el presidente, bueno, un presidente yo creo que está tratando de hacer un esfuerzo, yo lo veo así. Pero cuando nos vamos al tema de lo que es la simpatía política, partidaria, y se comienzan a plantear escenarios de cara a 24 meses, que es lo que faltan para unas elecciones, entonces ahí viene y entra en la duda. Y el presidente del 16 de agosto, para ponerle 2 meses más a la fecha, de acuerdo a lo que yo he visto y con las personas que me junto de todos los sectores que hacemos tertulia, con el tema de la medición, obviamente que he estado en una caída de 0.5, 0.4 mensual, cada mes. ¿Qué encuesta es esa, Felipe? Cada mes. No, es que no es un tema de encuesta. No, porque no es un tema de encuesta, porque cada encuesta se maneja con metodología diferente. Yo no voy a discutir aquí encuestas. Yo manejo encuestas todos los días. Yo nunca he venido aquí. No, pero es una pregunta sana para saber la mayoría, en función de cuáles son los parámetros que estamos usando. Es que son encuestas de trabajo
que hacen los diferentes partidos, lo hace el gobierno, es algo interno lo PLD. hace el PRM, lo hace la FUPU, bueno, lo hace el PLD, El empresariado. lo hace el empresariado. Quiero saber cuál es la Pero la base. Son encuestas de trabajo, de esos no datos para que publicarse. está ofreciendo Felipe ha dicho Pero que la hay, última que yo vi, te digo, vete a un banco, no te voy a dar el nombre, un banco Ok. que mandó a hacer una encuesta recientemente. Y tú, como tú tienes muchas informaciones, no, tanto como tú. averíguate cuál es el nivel de posicionamiento de cara a la simpatía electoral, estoy hablando, no de aceptación. Intención Que son de cosas, voto. son dos cosas diferentes. Y en estos momentos está el presidente en un 42% y el PRM en un 38% al día de hoy. Te digo cuánto tiene Leonel en esa encuesta. Tiene un 25%. Te digo cuánto tiene el PLD como partido político. Tiene un 32% y la Fuerza del Pueblo tiene como un 17%. Si tú quieres, yo te digo más en esa encuesta. Ahora, yo no hablo de encuesta porque cada encuesta obedece a factores coyunturales y hasta emocionales. Obviamente que tú medir una simpatía de voto de un presidente como el presidente Luis Abinader en un momento de crisis, de coyuntura, de deterioro de muchos de los servicios, obviamente que eso tiene que reflejarse. Porque tú no me puedes decir a mí que el presidente tiene el mismo nivel de simpatía electoral en una situación de una campaña electoral como la de 2020 al nivel de simpatía electoral 18 meses después, con el deterioro sobre todo, no solamente de los servicios, sino también del incremento de los productos de primera necesidad. Por eso yo no hablo ni discuto encuestas, yo estoy haciendo un análisis. Cuando tú hablas, Felipe, de la situación de deterioro, a veces me parece como si viajaras en el tiempo y te fueras a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. O que te olvidaras u obviaras las circunstancias voy a partir especiales en los que ha gobernado voy a partir del hecho partido. te voy a tomar la palabra. Voy a partir del hecho. En este país no hay deterioro de nada. No. En este país no hay aumento de los precios. Lo que pasa es que tú, en tu comentario, siempre obvias el tema de que hubo una pandemia, de que hay una situación de guerra internacional. Eso no. Pero no por eso te estoy hablando de la coyuntura, mijo. No lo has dicho. Pero te estoy no me permite. Bueno, te estoy hablando de la coyuntura y te estoy hablando que tú no puedes medir, y te dije a ti, y el presidente no puede mantener el mismo nivel de simpatía o de preferencia electoral del 2020 ahora. ¿Tú quieres saber porque cuál es? No fue en el gobierno del PLD que la inflación se disparó independientemente de la casa. ¿Tú quieres saber cuál es la realidad de la situación del país y de lo que piensa la gente en este momento? Yo te lo voy a poner muy sencillo. Quítate ese saco, quítate esa camisa, ponte un t-shirt, un polo shirt, un jean, unos tenis, vístete como una persona, ¿verdad? Normal, ponte una gorrita si tú quieres para que te conozcan menos. Negro en la cabeza, en la cara. Tú te montas en una onza o te montas en una guagua de cualquiera de estos corredores y tú pones un tema X, lo pones tú mismo con el que está sentado al lado de ti y te vas a dar cuenta inmediatamente de cómo está pensando la población. Pero mira, creo que ese sería un tremendo experimento social. Hay otro experimento, podemos ponerlo en las redes sociales también. Pero otra cosa. No es igual en las redes sociales. Tú sabes que no. Es que no podemos. Tú sabes que no. Ahora, yo creo en el contacto directo con la gente. Las encuestas de verdad no se hacen a través de redes sociales. Las encuestas de verdad se hacen en el campo con la gente. 1.200 muestras. Con personas reales, no con bots. Felipe, dame un segundito. Un segundito, breve. Porque si no, tu comentario. No te apures, tú hasta las 11. Sí, pero breve. Aquí lo que quisiera, la realidad de que hay una situación de aumento de los precios, nadie la puede negar. Lo que siento análisis, la parte que critico, lo único, Felipe, es que cuando tú hablas, solamente hablas como si esos elementos internacionales no existieran. Es más, yo te reto. Vamos a hacerlo juntos el experimento social. ¿Cuándo lo quieres hacer? Mañana puede ser. Vamos a hacerlo mañana. Fin de semana. No, fin de semana no, un día de trabajo. El viernes vamos a hacerlo, ¿qué te parece? Día de trabajo. El viernes. El viernes. No, en las redes no. No me vengas con esa, papá. Nadie se va a atrever a hablar antes de con una condición. Con una condición. Ustedes van a parar esa montaña. Vamos a disfrazar. Con una condición. Dos rubios. Vamos a grabar el experimento. Sí, como tú quieras. Como tú quieras. Vamos a una pausa. Vamos a hacerlo. Llévatelo, Cundo, hombre, llévatelo. Las 7:51 en este gobierno de la mañana, Z101, es el momento de retomar el comentario y la participación de Felipe Romero Sánchez. Recapitulando, entonces le decía a los compañeros, a los amigos que nos escuchan,
que cuando los gobiernos siempre están haciendo análisis de contenido, análisis de coyuntura, están haciendo encuestas, hacen tracking. Y en la medida en que van haciendo cada una de esas cosas, se les presentan problemas y se le van buscando soluciones. Una de las dificultades que tiene este gobierno es que tiene pocas respuestas a los problemas que en estos momentos enfrenta. Porque la mayoría de los problemas que enfrentan, obviamente, que aunque una parte importante tiene que ver con el factor externo, hay otra parte importante que tiene que ver con la incapacidad de muchos funcionarios en el manejo de la crisis. Este gobierno no entiende que está manejando una crisis. Aquí no hay un equipo de crisis, aquí no hay un comité de crisis que tenga capacidad para manejar cuestiones en el día a día. Por eso usted ve todos los disparates que salen cualquier funcionario en cualquier momento determinado. Por ejemplo, al ministro de Industria de Trabajo se le ocurre decir, bueno, seguridad social para la trabajadora doméstica, sin medir la consecuencia del efecto que eso podría provocar. O de repente todos los días colocan un barrilito en una esquina lleno de pólvora y le dejan la mecha afuera. Los propios funcionarios, pero lo peor de todo esto es que el enfoque que hacen entonces, en función de su propia falencia y en función de su propia incapacidad en el manejo de la crisis, entonces es buscar culpables externos. Entonces, cuando se inicia un proceso de esa naturaleza, los gobiernos caen en lo que se llama crisis de credibilidad. Y por eso usted ve que ya este gobierno, a 18 meses de gobierno, está en una crisis de credibilidad tan grande que el único que tiene que salir a dar la cara hasta el día de hoy, porque la gente solamente cree en su palabra, es el propio presidente de la República. Hasta el extremo de que una huelga por incumplimiento de cosas tal vez inalcanzables que en un momento determinado podían no alcanzarse, pero que se firmó un documento, tiene el presidente que decirle a los gremialistas, vengan, siéntense conmigo que yo voy a dialogar con ustedes. Porque no hay un interlocutor válido con capacidad del manejo de una crisis en un momento determinado. En una situación de esa naturaleza, entonces vienen las estrategias mediáticas, las estrategias de comunicación. ¿Será que hay situaciones para el manejo de la comunicación estratégica? No, pero la comunicación también está en crisis. Porque uno de los elementos es que también la comunicación está en crisis. Porque ¿cómo tú me puedes explicar a mí que tú vas a poner en marcha un plan del desmonte de aranceles cero, donde tú sabes que se van a afectar sectores productivos y no te vas a sentar a dialogar con esos sectores productivos? Por lo menos explicarle, decirle, necesitamos que en estos 6 meses ustedes asuman un sacrificio económico, que dejen de ganar más, porque ciertamente ganan mucho. Pero ni siquiera se le abre una puerta de diálogo a esa gente de convencimiento. Y eso sino que hace, estratégicamente. Sino que lo que se hace es que se le cierra la puerta. Y la puerta comienza cerrándose a los propios actores políticos. Y se le dice a los partidos políticos que están en la oposición, que están en el Congreso, le dice, no, esta comisión no lo va a escuchar a ustedes. Aquí nosotros no vamos tampoco a convocar vista pública para este proceso. Entonces, ¿qué resulta? Que ustedes quieren diálogo por un lado, entonces por otro lado a Dios rogando y con el mazo dando. Y ahí entran entonces los niveles de contradicciones. Un gobierno con una crisis de credibilidad de sus propios funcionarios, que nadie cree en ellos. Por un lado dice el ministro de Agricultura, Limber Cruz, que tenemos suficiente abastecimiento de comida en el país. Pero, y por otro lado... Felipe, pero el tema es que es la contundencia de tu afirmación en base a qué tú dices que hay una crisis de credibilidad. Es la única pregunta que yo hago. ¿Hay una medición, hay una encuesta que te diga, que te mida que los funcionarios no tienen credibilidad, o es una simple opinión tuya? No, porque probablemente yo esté equivocado con lo que estoy diciendo. Ok, no. A lo mejor yo esté equivocado, pero como... Es la contundencia de la afirmación, una crisis de credibilidad. Pero espérate, como yo estoy equivocado... Pero tú también, Conde, sí, haces planteamiento con tu claro, eso es cierto. Y ustedes tienen el derecho de cuestionarlo, como yo lo estoy haciendo con Felipe. Yo admito, yo creo que usted esté en lo cierto. Adelante, yo puedo estar equivocado, Conde, y probablemente esté equivocado. Pero yo lo que estoy emitiendo aquí es una opinión en función de lo que yo estoy observando. Okay. Por tanto, no tengo la verdad absoluta, porque nadie tiene la verdad absoluta. A lo mejor estoy manipulando, pero yo estoy hablando de base cierta. Estoy hablando sobre base cierta y sobre datos. Porque no fui yo que planteé hoy de nuevo un debate a la modificación de la Constitución de la República. Y no soy yo que estoy enfrentando crisis tras crisis en este gobierno. Es el gobierno que la está enfrentando. Y no soy yo el que estoy haciendo tracking, que conozco la realidad, para tratar de montar una matriz mediática que me permita desviar la atención de los principales problemas nacionales. Pero alrededor de este tema entonces ocurre lo siguiente.
Y dice, bueno, tenemos que juntarnos, pero tenemos que desviar la atención porque tenemos una serie de dificultades encima. ¿Y cuál es el problema? Bueno, vámonos de nuevo, como ocurrió en una ocasión, vámonos con el muro. Y hay que convocar aquí a todos los partidos políticos y vamos a firmar un pacto sobre el tema de la seguridad fronteriza. Perfecto. Y nos fuimos al muro, hicimos un ejercicio extraordinario de relaciones públicas. Pero y el muro terminó, pero los problemas siguen. Ahora vámonos con el tema de la modificación de la Constitución de la República. Pero el muro no terminó. No. Terminó el escenario del montaje. Hicieron 22 metros de muro. De zapata del muro. Pero concluyó los efectos del mensaje de relaciones públicas. Pero los problemas continúan. Felipe, pero esa es una estrategia que utilizan todos los gobiernos. Yo estoy de acuerdo. No solo el gobierno. Pero él la está revelando. No, está bien. Este gobierno. Pero es importante dejar sobre la mesa que siempre toman, cuando hay una situación de crisis, toman un tema u otro. Como el caso, por ejemplo, de los haitianos. Sí, entonces yo totalmente de acuerdo contigo también, con usted, maestro Nova. Ahora, ¿qué resulta? Vamos a reunirnos, señores, y vamos a trazar, porque tenemos tal y tal y tal problema, porque las encuestas nos están revelando eso. ¿Qué tenemos que montar? Aquí hay un tema que es un tema que enalbece a la oposición y coloca a la oposición en una situación de defensiva. ¿Y cuál es? Bueno, el tema de la modificación constitucional. Y entonces Homero, que es el estratega de comunicación por un lado, y Antoliano Peralta por otro, dicen, no vamos con este tema. Pero yo creo que la oposición no puede dejarse provocar, porque la oposición política sabe que para que esa constitución, esa modificación de la constitución de la República pase, tiene obligatoriamente que comprar el gobierno 30 diputados, y que sería una constitución espúrea, y que sería una constitución no ilegal, pero sí ilegítima. Pero cuando y si el gobierno la de comprar, Felipe, es que da la impresión de que tú estás en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, donde parece que es una práctica común, y tú estás acusando a este gobierno de que va a incurrir en la misma práctica que incurría con frecuencia, y en aquel momento, en el 2015, tienes razón, donde se impuso por la fuerza y por dinero una reforma para promover la reelección presidencial. ¿A eso tú te refieres? Tienes razón, porque yo no me voy a dejar provocar de ti. No, porque esa es la realidad. No, pero tienes razón, porque fue el Partido de la Liberación Dominicana, obviamente, que compró todos los legisladores en el año 2004 para pasar una reelección, ¿no? Es verdad, tú tienes razón. Pero de todas maneras, en el año 2002, gracias. Es la misma gente. Ahora, yo voy a decir lo siguiente. Independientemente del debate constitucional, el gobierno tiene que dar respuesta, porque envió el contrato de la Pfizer al Congreso Nacional, emitió una adenda donde despojaba al Estado de todo tipo de compromiso contractual, incrementó las vacunas de la Pfizer en más de un 25%, de 13 a 19 dólares. Y tiene que aplicarle eso al país. ¿Y por qué razón el Estado en esa segunda deuda renunció en la firma de la enmienda a todos los derechos y reparaciones en justicia por incumplimiento, aunque esta otra cláusula no limita que la demanda sea interpuesta? Ahí yo te puedo explicar. Entonces, no me expliques tú. No, pero dame un segundo. No me expliques tú. No, dame un segundo. Yo creo que me lo explica el gobierno. ¿Por qué renunció? Porque si no renunciaba, si no aceptaba esa cláusula, Pfizer no iba a firmar un contrato. El problema es que no tenemos, ni tenemos la vacuna de Pfizer y... No, la de Pfizer la tenemos. Hace rato. Sí, pero la de AstraZeneca. Pero lo importante de esto es que expliquen eso, que implique lo de AstraZeneca. ¿Tú sabes lo que tiene que hacer este gobierno? Concomitantemente con el debate constitucional. Y yo digo, que le dé una respuesta al tema de la salsa de los precios, de la canasta básica. Porque el ministro de Agricultura nos dice a nosotros que aquí hay suficiente arroz, habichuela, carne de pollo, y cerdo, y hay todo. Esa es la respuesta que tiene que dar este gobierno. Concomitantemente con el debate, la oposición política tiene que mantener también el debate. ¿Qué ha pasado con el incremento de la tarifa eléctrica en un momento como este, con el incremento de la tasa de intereses, el deterioro de los servicios de salud? Aquí la gente se está muriendo en las emergencias, en los hospitales, con el incremento de la mortalidad materno-infantil, el deterioro de los servicios 911, la estafa al programa Supérate, una verdadera estafa, que todo el mundo sabe que la única manera de que esa estafa pudo haberse hecho fue robándose la base de datos del CIUBEN, Entonces, esas son las respuestas que tiene que dar. Los conflictos internos de su partido no hay forma de ocultarlo hasta que no pase este proceso. Y también tratan de ocultar el fracaso inicial del fideicomiso de Punta Catalina, entre otros temas.